porque tu opinión también cuenta. Y regresamos a Estrellas de la Opinión y tenemos en línea a la doctora Maritza Hernández, quien fue ministra de Trabajo en varias ocasiones en las gestiones anteriores, para conversar sobre este tema de los salarios. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo te sientes? Espero que todo bien esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida a Estrellas de la Opinión con Eurix Santi, Jaime Rincón y Priyanka Rodríguez. Res- y, Gracias. y le llamamos porque queremos conocer su opinión respecto a este aumento salarial que anunció el gobierno en el día de ayer del 19% en los grupos no sectorizados. Sí, un anuncio con bombas y platillos, incluso en la presentación de la resolución, estuvo el presidente de la República y todo lo demás, y todo un alboroto que no se ve más que lamentablemente utilizar las necesidades, las situaciones de corte económico en el país, algo que es de obligatoriedad y que está regido por la ley como un tema populista, es de preocupación. Mucho más de preocupación ver que no hay dolientes los trabajadores no tienen dolientes, no tienen prácticamente ningún representante en el Comité Nacional de Salario. Y lo digo de manera muy puntual porque si mal no recuerda la sociedad dominicana, en cada momento que había que llevar a cabo el aumento salarial y que se hace cada 2 años, pues los trabajadores o los representantes de los trabajadores vivían constantemente hablando de la inflación. Sin embargo, nosotros estamos registrando una inflación que en el menor del aumento que han sufrido los productos de la canasta familiar están por encima de un 40%. Yo no sé de dónde sale el número de que la inflación solo estuvo un 8%. Eso quiere decir que el país está acéfalo del tripartismo y está acéfalo en cuanto a verificar y estar pendiente a la Defensoría del Pueblo Dominicano. Entonces, ese salario, ese aumento del 19% en 2 periodos, en 2 escalas, ¿es suficiente? Por Dios, eso es una burla. Claro que no es suficiente, porque si antes manteníamos una inflación por encima, debajo del dígito, o sea, por un 8, un 4, que estuvo moviéndose y siempre se hizo un aumento por encima de un 14, de un 14 hacia arriba, incluso. Entonces, por Dios, ¿qué quiere decir esto? Que solo hay un solo sector, no hay tripartismo, solo está el sector del gobierno representado por los empleadores, por supuesto, porque eso está ahí, representado por los trabajadores que están callados, producto de una pensión que le han dado, y el representante del gobierno a través del ministro de Trabajo, que de hecho sea de paso también está una violación a la ley, porque el Comité Nacional de Salario se entiende que es independiente, que maneja y lidera el tema, o no que lidera, que converge y mantiene en comunicación a los dos sectores, y que el ministro de Trabajo solo opina con relación a si hay una defensa o que uno de los dos sectores puede apelar la decisión del Comité Nacional de Salario. Entonces, eso existe ahora. Estoy mirando. Y claro que no. Si los productos de primera necesidad, la canasta ha aumentado, como vuelvo y te repito, es más de un 40% el que menos ha aumentado. Hay productos que han aumentado hasta un 100%. Doctora, Entonces, en su opinión, eso es inconcebible. y en su De opinión, verdad, yo me usted, estoy anonadada, preocupada. Eso es algo que a mí bueno, si dirían, bueno, el aumento salarial, ya, pero no, de la manera que se doctora, está haciendo me está preocupando bastante. en su opinión, ¿esto del aumento salarial es una solución cortoplacista o realmente una solución a la problemática de alza de alimentos y de productos de primera necesidad? Eso es un mediatismo populista que está sucediendo y que lo están haciendo de una manera así, tan a lo obvio. Fíjate que lo anuncia el presidente el 27 de febrero, como si él tuviera algún tipo de jurisdicción en cuanto al tema del Comité Nacional de Salario, que se entiende que es tripartito independiente. Entonces, cuando él, entonces, si está tan preocupado por la situación, debe ir también al sector público y hacer un aumento generalizado de ese 15%
él tiene la jurisdicción, la potestad. Entonces, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay en el país una carencia de opinión en cuanto a los sectores representados. Lo que nosotros estamos, por lo que estoy mirando, y no el país, lo que estoy mirando, si seguimos como vamos con los sectores de rodillas frente a la opinión o frente a lo que decida el gobierno o el poder ejecutivo, estamos entonces en la sala, no en la antesala, estamos en la sala de lo que podríamos hablar de un gobierno no democrático. Porque la participación de los sectores que demuestra que hay democracia. Y aquí no se está pasando eso. Para contextualizar, cuando usted se refiere a que el comité es tripartito, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, que el Comité Nacional de Salario se entiende que es un comité, es tripartito. ¿Qué significa? Que está representado por los trabajadores, representado por el gobierno y representado por el empleador. Pero en este momento, ¿quiénes representan mayoritariamente el tema del gobierno frente al Comité Nacional de Salario? Bueno, ustedes saben bien cómo se ha estado manejando y que el empresariado está muy al frente, muy compaginado o en el gobierno, la mayoría. O sea, entonces los trabajadores están callados, prácticamente amaniatados, dicen algo ahí de que un 35, pero ellos sabían que no iba a llegar a un lado. Cuando en el país se había dado un arreglo tan acomodado en tan poco tiempo en el Comité Nacional de Salario. Busquen la noticia, busquen hacia atrás. Cuando constantemente no había forma de que se pudiera manejar, habiendo incluso un control de una inflación, como tuvo estabilidad en cuanto al tema de los precios en los últimos años en la República Dominicana. Doctora, antes de la pandemia. Doctora, ¿Sí está... o no? Sí, muy cierto. Ciertamente. Bianca. Entonces, es cierto, vamos a la historia. Entonces, ahí es que está, yo da un llamado a la República Dominicana que abra el ojo y que vea lo que está pasando. Doctora, estábamos hablando hace un momento que estas alzas, sin ningún tipo de control, sin tomar las estrategias correspondientes, también pueden ser causantes de muchos desempleos. ¿Cómo impacta esto directamente, por ejemplo, a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas muchas veces a despedir a sus empleados porque no pueden cumplir con esta nueva alza? Bueno, eso realmente es algo de lo que se estuvo trabajando y que se tiró hace tiempo, que se dejó sobre la mesa, y fue el tema, ya ese es otro tema. El tema de la MIPYME es un hecho. Primero es que la parte del sectorizado, del no sectorizado, deben haber ya una simplificación por cada una de las empresas, de acuerdo al tamaño real que tiene. Porque el tema es que todavía en ese momento, a que no se ha hecho, el Comité Nacional del Salario debe abocarse a hacer esa parte de simplificación de los sectores, para poder hacer nobles seguir de grandes, medianas y pequeñas, en un monto que sabemos que no existe, porque las micro no están contempladas, no está contemplado ese sector de las micro. Entonces, eso es lo que debe hacer, y tienen 3 años y lo hacen. Y eso lo puede hacer el Comité Nacional de Salario fuera de la discusión del aumento del no sectorizado. El Código de Trabajo, con lo único que no pueden hacer y tocar el tema de la cesantía, porque la República Dominicana y su economía no lo permiten. Entonces, ¿por qué en lo demás que se le entregó y se dejó en la mesa lo que fueron los 351 artículos que se pueden modificar y que no atentan contra la cesantía y que pueden ser resueltos, como el tema del Comité Nacional de Salario? O sea, ahí sí no se abocan. Ahí sí no, porque ahí no hay comida, ahí no hay morbo, ahí no hay mediatismo, no hay populismo, no hay deseo de mantenerse en el gobierno con una falsa ilusión que el país no lo aguanta más. Muy cierto. Y en su opinión y experiencia, conforme a lo que se hizo en el día de ayer, le repito la pregunta, ¿qué considera usted que pudo ser una solución para contrarrestar el alza de los productos de primera necesidad, o qué porcentaje usted entiende que debió subirse o aumentarse el salario mínimo? Mira, el tema de imponer el salario, lo que tenía que hacer era hacer un trabajo serio en cuanto a relación a verificar cuáles son
el aumento que ha habido en cuanto al aumento de los productos de primera necesidad. Eso es lo primero, lo que se come, arroz, todo lo demás. Entonces, en base a eso, hacer un trabajo serio en qué ha sido la inflación y manejarse medianamente con eso, aunque lo pusieran en 2 escalas, pero que fuera sustancial. Okay, en base al alza de los productos real, no a un número Claro, porque cualquiera eso es X. inexistente y voy a decir algo que no me gusta hacerlo, pero me preocupa bastante lo que ha hablado el Banco Central de que la inflación llegó a un 8%. Por Dios, un 8%. En su ¿En qué ha habido 8% de aumento? Luego yo lo pregunto a ustedes, ¿en qué ha habido un 8% de aumento? Ni en la gasolina. En nada. Ni en la gasolina que está Estamos encima. subvencionada. Entonces, cuando el país se maneja y las autoridades se manejan en cuanto a la no seriedad o a la no verdad frente a un país, están descalificados para dirigir sus instituciones. Sus instituciones. Cuando alguien está descalificado ante el país con la no verdad, está descalificado para pertenecer a ninguna instancia Wow. en la República Dominicana. Wow. Vamos a escuchar lo que piensa nuestra audiencia con esta llamadita. Buenos días, que nos hable desde dónde. Sí, buenas. Adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos De días. este lado Julián Padilla. Julián Padilla, caramba, qué gusto escucharlo, hermano. Igualmente, igualmente. Estaba viendo su programa hoy, interesante, un tema que realmente importa mucho a la gente. Mira, tengo poco tiempo porque tengo el teléfono de minutos, pero Adelante. dos cosas. Primero, el fenómeno de estancamiento con inflación, que cuando se toman medidas para frenar la inflación, eso crea recesión. Y cuando se toman medidas para acelerar la economía, eso crea inflación. Es una situación muy difícil de manejar. Toda Europa y muchos otros países están en el mismo proceso. Por eso se supone que pueden haber situaciones difíciles en este año 2023 y probablemente hasta mediados del 2024. Si a eso le sumamos un endeudamiento creciente, ayer el Senado anunciaba de 9 millones de pesos más de deuda, de préstamos, que uno no sabe qué se van a usar. Pero por otro lado, ahí escuché a la señora, la última que participó, que hablaba de los sindicalistas y de trabajadores. Bueno, ella está en línea todavía, la escuchamos. Sí, y los tripartitos. Bueno, ahí hay un tema. Yo vi hace varios meses que hubo un decreto donde habían 7 líderes sindicales que fueron jubilados por el gobierno. Ñángalo. Desde que yo vi eso, dije, bueno, 70 y pico. no importa que sea poco o mucho, pero No. eso como que crea un conflicto de interés. Así es. Y entonces ya eso, la lucha que pudieran tener por reivindicaciones los empleados, trabajadores, pues se pierde. Hace tiempo que no existe lucha sindical realmente en el país. Bueno, Eh, muchísimas gracias por su llamada. Bueno, Muchísimas vamos a gracias, abrir los Padilla. teléfonos en unos minutos. Y una última pregunta a la doctora. Doctora, en base a lo que se dio el día de ayer, ¿qué usted cree que sería el resultado de la medida que tomó el gobierno a corto, mediano y largo plazo? Mira, es que esa medida no va a cambiar nada. No va a cambiar nada, incluso lo que va a hacer es que haya más inflación encima de la que hay. Porque eso es lo que sucede. Entonces, y más cuando se hacen todo este tipo de alboroto, de cosas como que si se estuviera haciendo algo que nunca se ha hecho en la República Dominicana. Entonces, yo lo que siento es mucha compasión por nuestro país, por nuestros ciudadanos, al ver la ausencia del tripartismo en la República Dominicana. Wow. Y eso es preocupante. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Acaba bien de decir la persona que llamó con mucha claridad, cuando yo dije que estamos ausentes de dolientes,
por parte a representación de los trabajadores en la República Dominicana en el Comité Nacional de Salarios, te estaba diciendo indirectamente a eso, a que están amaniatados. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la antesala de un caudillismo. Así que empieza el caudillismo a manejarse de manera sutil. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros podríamos terminar, y si se le da el capricho y el pueblo mexicano se equivoca y vuelve y ratifica a ese hombre en el gobierno, lo que puede pasar con nosotros es que nos podamos convertir en un pseudo trujillismo, que fue quien empezó a trabajar y a hacerse dueño de todas las empresas. Así que, y de la producción nacional. Así que aquí está, ante puerta. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias. Y darnos luz con este tema. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la audiencia y con las llamadas. Llámenos al 809-531-9050 para que nos diga qué usted piensa de este aumento salarial y del impacto que pueda tener en sus vidas. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Isaac, desde el distrito. Adelante, hermano. Yo tengo al menos 20 años, ¿no, verdad? Sabiendo que los salarios mínimos se aumentan. Y siempre pasa lo mismo, no da para nadie, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué seguir aumentando por decreto del gobierno? Hay países que no tienen salario mínimo, y cuando se mira a esos países que son de Europa, que no tienen salario mínimo y se promedian, su salario promedio es más alto que los países que tienen salario mínimo. Es una medida inflacionaria y no mira todo lo que causa la inflación. ¿Dónde está la participación del Estado en la inflación? Es solamente la empresa que supuestamente no pagan mucho. Y eso lo único que afecta son a los emprendedores y a los pequeños empresarios, porque todos los grandes empresarios tienen con qué cubrir cualquier aumento, los monopoliza. A ellos les encanta eso porque les destruye la competencia y los monopoliza. Entonces, vamos a la cabeza, señores. Eso no funciona y nunca va a funcionar. Tengo 20 años escuchando que lo suben. Y en estos últimos momentos han sido, yo creo que lo más alto de toda la historia, y no causa nada, porque es una medida inflacionaria, es una medida cobarde, francamente. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, le habla Alexander, del Distrito Nacional. Adelante, hermano. Mi comentario va en 2 vías. La primera es que en esto se confirma de que el populismo del Estado es con la clase más pobre, porque la clase media incluso dejaron la exención contributiva para este año, la dejaron cesada. Es decir, vamos a pagar más impuestos con inflación, pero a los pobres vamos a abogar para que le suban el salario mínimo. Bendito sea Dios. Y el otro comentario con Pepe Abreu. Señores, hace rato que Pepe Abreu no es un sindicalista de los empleados ni de los trabajadores. Este hombre fue pensionado, creo que en el año pasado o 2 años antes, por Luis Abinader. Por eso que él sale en la prensa y lo defiende. Entonces, sabemos nosotros que no tenemos ninguna representación. Ese hombre hace rato que está codeado con el Estado. Lo pensionaron con 70 y pico. Así es. Muchísimas gracias por su llamada. Jaime. Decirles, estimados, que eso es lo que hay que hacer. Bajar los combustibles, un estado más pequeño, y bajar los impuestos. Esa es la fórmula. Quitar los impuestos arancelarios, además, para todo eso que es el sector agropecuario. Al día de hoy nosotros no sabemos los efectos positivos de la supuesta tasa cero, ni lo vamos a ver. Nada que tenga que ver con eso. Ni lo vamos a ver. Vamos a seguir escuchando a nuestra audiencia, llamándonos al 809-531-9050 respecto a esto del salario mínimo y el aumento de un 19%. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, habla Pedro, de San Cristóbal. Adelante, hermano. Eso es indignante, la verdad. No es la manera de combatir los altos precios que tiene el país ahora mismo. Y voy de acuerdo con Jaime, porque el presidente y su gobierno no puso el mismo empeño en bajar los precios de los combustibles, ya que mira, por ejemplo, la aerolínea Air France anunció que hay alrededor de casi 30,000 turistas que dejarán de llegar al país por el alto costo del combustible de los aviones. Muy fuerte eso. Vamos con otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Alex, de Santo Domingo.
Adelante. Yo entiendo que esa medida constituye más lo que es cortina de humo. O sea, una medida que es como para, como tú explicaste anteriormente, medida de populismo, que lo que el ciudadano de a pie va a entender que sí, que se le está mejorando su situación, pero al final de cuentas, cuando tú analizas, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Como... Gracias. Así. Muchísimas gracias por su llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Puede bajar un poquito su radio, por favor? Buenos días. Buenos días. El efecto que ha sucedido hoy, el padre de familia no tiene vida. Mi mundo cambió después de todas las... Tengo hijos y cosas así, mi sueldo no da para nada. Yo compraba un cartón de huevos de 69 pesos en un supermercado X. Está a 200 pesos y pico. ¿Qué puedo hacer yo? Díganme ustedes. Robo por todos los lados. No se vieron los cuartos del censo. No se ven los cuartos de la tarjeta de Navidad. Hay un bono madre que nunca llegó. Entonces robo, suba, alza y de todo. Dios mío. Coño, está fuerte, está fuerte la cosa. Está fuerte. Puede seguir llamándonos al 809-531-9050. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, buenos días. Adelante, le escuchamos. Los combustibles en este país no van a bajar, nunca van a bajar. Mientras esto esté ahí negociando con los gasolineros, nunca van a bajar los combustibles. Una demagogia pura lo que hay. Es así. Muchísimas gracias por su llamada. Puede seguir llamándonos al 809-531-9050. Tenemos otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, de la capital, Mérida. Adelante, le escuchamos. Ha sido un abuso. Yo no sé cómo ese señor sale a la luz pública y todo eso, ¿no? Dios mío, un hombre que atacó tanto con una fórmula, unos cálculos. Es increíble. Yo quisiera verlo de frente a frente, pero no he tenido la oportunidad para que sepa qué es lo que está pasando en este país. No, bueno, vamos con esta última llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día. Ahí Jaime, ¿dónde está? Que no lo veo por ahí. En Europa, por ahí, cubriendo una feria de turismo en no, Berlín. yo sé que él está picando mucho por ahí. Pero está en Zoom aquí con nosotros. Mister, Estamos aquí, mi hermano. a mí me da pena cuando yo veo jóvenes encerrados así. Yo sé que la situación está difícil, pero aquí hay que levantarse y echar para adelante. Y aquí hay muchas formas de uno buscarse su dinero tranquilo, sin problemas, sin tener que hacerlo mal hecho. Solamente tiene que poner de su parte, y yo sé que aprovecha este momento que hay un consumismo a nivel mundial y más en este país. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Es así, hay muchas oportunidades en el sector informal. Vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, buenas, te habla Stephanie. Adelante, Stephanie. Una pregunta me surge. Con el tema del salario para el cobro de impuestos de la renta, ¿qué pasó con ese salario? Porque de verdad que quien consigue medianamente un salario aceptable, te lo matan con todos los impuestos que nosotros pagamos, y de eso no dice nada. Con el aumento del margen para el impuesto sobre la renta. Exacto, para el impuesto sobre la renta. Eso se va a quedar ahí porque cambiarlo significa recaudar menos, y nada que recaude menos el gobierno lo incentiva. Muchísimas gracias por su llamada. Y si recaudaran para devolver al pueblo fuera magnífico, pero el problema es que tú no tienes devolución de ese impuesto que te cobran, porque tú lo puedes ver en algunas obras, algunas cositas, pero lo que te cobran del salario no te lo devuelven cuando tú vas al supermercado, por supuesto, porque tú sigues pagando el 18%. En algunas obras y obras en muchos casos mal hechas que no tienen ningún modo de resarcir. Recordemos el caso en Santiago, en Cienfuegos, que el Corazán cometió un error y una casa se llenó de pupú, de agua de cloaca, y nos fusionamos con esta otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Bueno, le habla Alberto. Adelante. Pérez. Hay un problema también, que el que se la puede buscar, hay sitios, ¿verdad? Que es verdad, obstaculizan, pero ellos no van a los sitios que obstaculizan, van y quitan un
señor que va con un triciclo rodando, que se la está buscando, le quitan la cartera, le montan el triciclo y todos los productos. La alcaldía de Carolina Mejía, con un coronel que tiene, y Luis Abinader tiene que tomar carta en el asunto. Que si usted no tiene empleo, que deje el otro vivir en la calle. Pero normativamente, póngale un papel como antes. La alcaldía le da un permiso. Mire, usted puede estar aquí y no puede estar aquí. Muchísimas gracias por su llamada. Eso es cierto, pero aquí tenemos muchos problemas y uno de ellos es que la informalidad sigue en aumento justamente por estas barreras de entradas hacia la formalidad. O sea, yo prefiero, en vez de yo formalizarme, pagar impuestos, estar obligado a pagar un salario mínimo, pagar impuestos sobre la renta de mi personal, pagar el 70% de la seguridad social, pagar más impuestos al cierre del año. Yo prefiero, no, yo me quedo mejor como un negocio informal, me joden menos, aunque entre comillas me limito el negocio, pero busco la forma de hacerlo, así sea aliado con otra persona que esté formalizada. Entonces, ahí es donde aterriza el problema. Nosotros tenemos tantas barreras que tenemos una informalidad alta, tenemos un estado alto, tenemos una baja tributación y es como que todo atina a que el que está formal y lo hace bien va forzado y el que está informal, que no necesariamente tributa, va más relajado y el gobierno nada más empuja y empuja y empuja. Y lo mismo pasa con los servicios profesionales, que es preocupante. Muchos profesionales no se formalizan porque tú tienes que pagar el 18% de ITEVIS. Entonces tienes que pagar un 10% adicional de servicios profesionales. O sea, tú te pasas la vida estudiando, fajándote, pero no te cobran solamente el 18%, también te cobran un 10% que, aunque algunas personas dicen, bueno, sí tiene retorno, pero te cobran 18% de lo que tú estás brindando, del servicio que estás brindando, y tú tienes que pagar el mismo 18% de impuesto adicional en todo lo que tú adquieres como ciudadano. Entonces, caramba, lo mínimo que yo me merezco después de hacer un esfuerzo de este nivel, que de lo que sea te cobran un 28%, sería que por lo menos me exoneraran los impuestos de los alimentos que yo voy a comprar, pero no, eso no es posible. Ni los alimentos. Entonces, el rubro, por ejemplo, si yo soy profesional que ofrezco un servicio, como dice Jaime muchas veces, si yo ofrezco comunicación, soy yo, mi comida debería estar incluida en los impuestos que yo puedo reportar, pero eso no está incluido. Entonces, tenemos muchos problemas que deberíamos ver en sus aristas, porque si no, se nos va a ir la bola con los presidentes y gobiernos populistas. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.